Bueno, y ahora pasamos a la siguiente ponencia, es titulada Trasplante renal del donante vivo versus donante cadavérico, beneficios y riesgos. Y esta ponencia está a cargo del doctor Raúl Mizrahi, médico nefrólogo y profesor agregado del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos. Él es médico especialista en nefrología, posgrado en Administración de Salud, máster en gestión de trasplantes, profesor, como mencionaba, de la Universidad de la República, también coordinador de trasplantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Uruguay. Así que, doctor Raúl, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Le escuchamos, doctor. Sí. ¿Tú tenés la presentación? Ahí, Sí, señor. perfecto. Perfecto. Bueno, el tema de hoy es trasplante renal con donante vivo versus sus donantes cadavéricos. Pásame la próxima. Bueno, yo creo que el título debería ser donante vivo más donante cadavérico, ¿no? Son dos alternativas que los equipos de trasplantes y las organizaciones nacionales tienen que trabajar, porque obviamente no es uno o el otro, sino que son ambos, como ya se dijo. La siguiente. Estos son dos puntos claves que me parece que son importantes tenerlos claros, ¿no? El donante vivo debe ser trabajado por el nefrólogo tratante, con el receptor y su familia. Y en cambio, el donante cadavérico es responsabilidad del Organismo Nacional de Donación y Trasplante del país. Esto es muy importante. En el desarrollo del trasplante intervivo, los nefrólogos tratantes son relevantes en ofrecer la técnica a sus pacientes y a sus familias para que ellos tomen la posibilidad de charlarlo en familia y tomar una decisión. La siguiente. A nivel mundial, el 30-40%, como lo dijo Reginaldo, de los trasplantes provienen de donantes vivos. Evidentemente que el donante cadavérico es el donante al cual tenemos que aspirar, porque nos da las máximas posibilidades para la mayoría de los pacientes. La siguiente. Esta es la actividad de trasplante que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Fíjense que nuestra actividad de trasplante es muy importante, ¿no? Se hacen entre 13 y 15.000 trasplantes renales al año, lo cual es un número muy significativo, no solamente por el número, sino también que habla de la experiencia. Ya lo decía Reginaldo, ¿no? En el hospital de riñón se están haciendo 1.000 trasplantes por año. Eso es una cosa que es impactante, ¿no? Son más de 3 trasplantes por día que hacen en ese hospital. O sea que la actividad nuestra es importante y la experiencia, obviamente, de nuestros equipos es muy importante. La siguiente. Acá tenemos en el registro latinoamericano de trasplantes los trasplantes realizados por Brasil, por México y Argentina, y su distribución entre donantes vivos y donantes cadavéricos, ¿no? Como pueden ver, en Brasil, de los 6.000 y pico de trasplantes, tenemos casi 5.000 trasplantes que se hacen con donante cadavérico. Y estos tres países, entre ambos, están haciendo casi el 90% de los trasplantes renales que se hacen en Latinoamérica. La siguiente. Este es el registro DONASUR, es un registro que se lleva desde la República Argentina, y acá lo que quiero mostrarles son 18 años de registro con tasas de donantes por millón de población en Latinoamérica, y les voy a mostrar acá lo que aparece de las tasas de donación de Colombia: 4.6 en el 2013, 7, 8, 4, 5, 6, 7.4 en el 2023. Como vemos, la tasa de donantes por millón de población, de donantes cadavéricos, continúa siendo muy baja en Latinoamérica, y obviamente que tenemos varios puntos a tratar para mejorar, y que obviamente merecemos mejorar, ¿no? Las tasas
de donantes en Latinoamérica continúa siendo bajo y tenemos que analizar sus causas. La siguiente. Esta es la tasa promedio de donantes por millón de población de Latinoamérica en el 2019, 8.2, y esta es la del 2023, 7.1. 2 años luego de la pandemia, la tasa de donación no solamente no se recuperó, sino que incluso disminuyó con respecto a la tasa de donantes del año 2019. La siguiente. La siguiente. Pero bueno, la coordinación de trasplante y la tasa de donación, ustedes, eso ya es muy conocido, ¿no? La tasa de donantes por millón de población de Europa supera los 25 30 donantes en la mayoría de los países, con algunos mucho más. Y sin embargo, la tasa nuestra de donación anda entre los 7 y 8. Pero sin embargo, todos tenemos coordinadores de trasplante. Evidentemente que hay algo que nosotros estamos haciendo mal. La siguiente. Y acá están los puntos claves no resueltos para mejorar la donación desde mi punto de vista. 1. Falla la detección de potenciales donantes en muerte encefálica. 2. Negativa la donación. 40% de negativa en promedio. Y 3. Criterio de selección. El promedio de edad de nuestros donantes en Latinoamérica es de 38 a 41 años. Estos son datos del DONASUR. Y evidentemente falta el trabajo entre percuración de los equipos de trasplante. Recién escuchamos a Reginaldo decir el impacto que tiene el tomar donantes con criterio expandido y los excelentes resultados que esos donantes tienen haciendo una buena selección de los receptores. Evidentemente, de los 3 núcleos duros del proceso de donación, Latinoamérica no los tiene resueltos. Detectamos pocos donantes potenciales. Cuando detectamos uno, la mitad lo perdemos por negativa de la familia. Y cuando detectamos alguno por encima de los 60 años, evidentemente los equipos de trasplante, por distintos motivos, no lo aceptan. Siguiente. Tenemos una fuga de muertes encefálicas de Latinoamérica que supera los 20 donantes por millón de población por mala detección. No tenemos una estructura hospitalaria adecuada que nos permita generar una detección óptima de la mayoría de nuestros donantes con muerte encefálica. La siguiente. La siguiente. Bueno, acá no se ve muy bien, pero habla de los puntos claves del proceso. Dice detección de muertes encefálicas, obviamente que no lo hacemos bien. Acá necesitamos aplicar y generar indicadores de donación a nivel hospitalario. El segundo punto es realizar auditorías de las historias clínicas en las unidades generadoras. Y el tercer punto es la educación en las unidades generadoras, sobre todo en las unidades de terapia intensiva y en las emergencias hospitalarias. La siguiente. Bueno, acá tenemos, estos datos son del año 2024. El tipo de consentimiento en los distintos países de Latinoamérica y a la derecha la tasa de negativa a la donación. Como ustedes pueden ver, independientemente del tipo de consentimiento, tanto los países con consentimiento presunto como informado, la tasa de negativa familiar es muy pero muy alta. Se me fueron la presentación, gracias. La siguiente. Núcleo durísimo, ¿no? El consentimiento presunto y las negativas. En aquellos países con consentimiento presunto, Uruguay es uno de los que está en ese aspecto mejor, tiene solamente un 5% de negativa. Y la Argentina, que en estos últimos años aplicó el consentimiento presunto y ha mejorado sustancialmente su negativa de casi 45% a un 15% en los últimos años. La siguiente.
Como vimos, independientemente del tipo de consentimiento, la negativa es muy elevada en Latinoamérica. La siguiente. ¿Qué es lo que influye en el éxito de la aplicación? Bueno, esta es, acá voy a contar lo que es la experiencia nuestra en Uruguay. La estrategia llevada adelante en la entrevista familiar, cómo se planta el equipo, cómo trabajó el equipo, el tipo de consentimiento en su país y cuál es la estrategia que ellos llevan adelante para poder aplicarlo. En segundo lugar, el trabajo previo con el equipo de salud. Y en tercer lugar, la capacidad y el tiempo que se le dedique a la entrevista de donación. Es decir, que la ley exclusivamente no cambia la tasa de donación en los países, tampoco cambia la negativa, pero sí hay que tener un plan, hay que tener una estrategia y hay que trabajar la entrevista familiar para poder obtener buenos resultados. Uruguay tenía, cuando empezó la coordinación de trasplantes, una negativa del 70% y hoy estamos en el 5% de negativa familiar. Así es. El donante cadavérico es la fuente principal, ¿no?, de donantes en los países. Y los resultados son algo inferiores a los donantes vivos, mayor isquemia, menor compatibilidad, daño previo del órgano por hipertensión, diabetes o hipoperfusión en el mantenimiento del donante, pero sigue siendo obviamente la principal fuente de donantes para nuestros receptores. Y no hay que olvidar también todo lo que nos acaba de decir Reginaldo, ¿no? La edad del donante no puede ser por sí una contraindicación para la donación. Esos son donantes con criterio expandido y que han demostrado tener una sobrevida muy buena y mucho mejor que permanecer en diálisis. La siguiente. El donante vivo, relacionado o no relacionado, la donación cruzada y la evaluación médica y psicosocial integral, ¿no? Hay que trabajar este tipo de donantes y, como dijimos inicialmente, el nefrólogo acá tiene un rol fundamental en la posibilidad de que la familia pueda tomar esto como una elección de tratamiento de la insuficiencia renal crónica a nivel familiar. La siguiente. Los beneficios: mayor supervivencia del injerto y del paciente, obviamente menor tiempo de espera en lista, sobre todo cuando el trasplante se realiza en prediálisis, ¿no?, o en el preempti, isquemias frías menores, menor posibilidad de rechazo agudo, y es un procedimiento además que está programado y controlado, es decir que obviamente que aquel grupo de pacientes que tiene la posibilidad y la suerte de tener un donante vivo, sobre todo relacionado, tiene una serie de beneficios con respecto al trasplante con donante cadavérico, eso es claro. Siguiente. La supervivencia del injerto, tanto del donante vivo como el donante cadavérico, y ustedes ven que la supervivencia obviamente del donante vivo es mejor que el donante cadavérico. La siguiente. Los riesgos del donante vivo: el riesgo quirúrgico es bajo, una mortalidad sumamente baja, y esto que hay que tener en cuenta, ¿no?, la posibilidad de hipertensión arterial o de enfermedad renal crónica leve a largo plazo, y es muy importante entonces el seguimiento de este grupo de pacientes una vez que se van del alta del hospital. Y otra cosa que hay que evaluar también en el seguimiento a largo plazo es el impacto psicológico que pueda tener, tanto positivo como negativo, en este grupo de pacientes. Pero quiero resaltar que es necesario hacer el seguimiento clínico por los nefrólogos de este grupo de pacientes en busca de hipertensión arterial o de enfermedad renal crónica a largo plazo. Siguiente. Para ir resumiendo, el donante vivo: mejor supervivencia del injerto, menor tiempo en lista, posible riesgo quirúrgico y psicológico del donante. Y el cadavérico, obviamente, da mayor equidad y acceso. Los resultados en la sobrevida del injerto son algo inferiores y una dependencia de la disponibilidad que tengamos de donante en nuestros respectivos países. La siguiente. Si comparamos la supervivencia del injerto, el donante vivo a los 10 años, como vimos, anda en 70-80%, el donante fallecido 60%. La siguiente.
Los factores que influyen en el resultado son básicamente la edad y el estado del donante, como dijimos, el tiempo de isquemia fría y la compatibilidad del HLA. Y este aspecto que creo que es importante y relevante, ¿no? La adherencia y el control post-trasplante, sobre todo en la gente joven. Hemos visto muchas veces la gente joven como pierde la adherencia a tomar la medicación inmunosupresora y aparecen los episodios de rechazo. Por lo tanto, el seguimiento y el apoyo psicológico a este grupo de pacientes, sobre todo los jóvenes, es muy relevante. La siguiente. Siguiente. Las perspectivas futuras. Obviamente la donación cruzada, que no todos los países la están haciendo, pero aquellos que la han logrado hacer han tenido una nueva posibilidad de obtener donantes. La optimización de los donantes marginales, se dijo acá. La donación en asistolia es otra posibilidad que también se hizo referencia acá en este curso de donación y trasplante. La aplicación de la inteligencia artificial en la asignación, eso obviamente va a mejorar mucho el par donante-receptor, tratando de ver los distintos factores que influyen en la sobrevida y tener una mejor asignación de aquellos órganos que tengamos disponibles y una inmunosupresión cada vez más personalizada. La siguiente. Como conclusiones, el trasplante renal obviamente es el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica. El donante de vivo ofrece mejores resultados clínicos. Implica riesgos que deben minimizarse. El donante cadavérico garantiza equidad y ambos modelos deben coexistir y complementarse. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Esto es un curso que hace la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes, se denomina Donación Basada en Soluciones, que analiza el hospital la capacidad de generar donantes. Los objetivos secundarios es que audita y define la capacidad de donación, analiza la fortaleza del hospital, define los aspectos claves del proceso, implementa mejoras necesarias con la fortaleza del hospital, aplica indicadores de donación y valora los puntos claves del proceso y las áreas de mejora. Siguiente. Las metodologías son 2 o 3 días de trabajo. La visita es dentro del hospital, esto se hace dentro del hospital, se analiza la infraestructura hospitalaria, se analizan los indicadores, se auditan las historias clínicas de los fallecidos eurocríticos en las unidades críticas, se reúne con la dirección del hospital y la jefatura para el análisis de los resultados y las soluciones son basadas en el análisis del hospital y en las posibilidades del hospital. Es decir, se hace un diagnóstico de cuáles son las posibilidades que tiene el hospital, cuáles son los defectos que tiene para mejorar la donación y en base a la propia infraestructura del hospital se trata de dar soluciones que puedan ser aplicadas dentro de ese hospital y a la mejora. La siguiente. Es una actividad que la consideramos de bajo costo, muy baja complejidad y alto impacto y, como dijimos, tiene una duración de 2 o 3 días. Para finalizar, y esta es la última, esto me parece que es muy importante y resume un poco la actividad, ¿no? Las mejoras en la donación y el trasplante de órganos van de la mano de la mejora en la organización y en la gestión hospitalaria. Mejorar la gestión hospitalaria es clave en este proceso. No olvidemos que los donantes de muerte encefálica y los donantes de órganos existen dentro de los hospitales. Y la organización nacional debe de trabajar dentro de los hospitales, debe mejorar la gestión hospitalaria, debe incorporar indicadores de donación, debe realizar auditorías de historias clínicas y debe trabajar mucho en la educación de su personal para lograr dentro del hospital un compromiso con la donación y el trasplante. Muchas gracias.